Muy bien, hermanos, estamos llegando al final casi de estas predicaciones de esta serie que iniciamos tiempo atrás acerca de aprender del camino. Y saben, hoy quiero compartirles acerca de una característica de Jesús que nos modeló en su momento, en el tiempo que Él estuvo con nosotros aquí en este mundo. Y yo hablo específicamente acerca de el discernimiento. La enseñanza de Jesús, hermanos, sobre el discernimiento es un tema crucial a lo largo de los evangelios. Algunas de las cosas que Jesús nos enseñó, y quisiera que lo podamos ver en pantalla, son las siguientes. En Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, vemos que Él nos enseñó acerca de discernir la verdad y la falsedad. ¿Verdad? Jesús advierte sobre los falsos profetas, diciendo que podemos reconocerlos por sus frutos. Aquí Jesús nos está enseñando a discernir lo que hay en el corazón de algunas personas, no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen, por lo que sus acciones están reflejando en ellos. Pero también nos enseña a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Lucas capítulo 6 versos 43 al 45 dice que Jesús utiliza esta metáfora de este árbol y su fruto para ilustrarnos ese discernimiento moral. Un buen árbol da buen fruto y un árbol malo da un fruto malo. Y esta enseñanza nos muestra que el discernimiento es necesario para que nosotros podamos identificar el bien y el mal. Y que las acciones de una persona también revelan el estado, cómo está su corazón. Otra de las enseñanzas de Jesús con respecto a este tema es que debemos discernir los tiempos espirituales. Lucas capítulo 12 versos 54 a 56. En este texto bíblico Jesús critica a las personas que saben interpretar aquellas señales meteorológicas, pero no así con los tiempos espirituales. Y Él llama a la gente a discernir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, a percibir la obra de Dios en el mundo y que podamos responder, que tengamos una respuesta adecuada ante estas situaciones que podamos estar viviendo, que estamos viendo, que está pasando en este tiempo, y que no nos quedemos viendo solamente con nuestros ojos físicos, sino que podamos ver y pedirle a Él ese discernimiento para ver con los ojos espirituales. También nos enseña acerca de discernir entre la apariencia y la realidad. Juan capítulo 7 versos 24. Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí Él nos recuerda que ese discernimiento no se basa en lo que las personas ven, en lo superficial, sino en algo más profundo. Entonces no debemos de emitir juicios basados en lo que parece ser. Nosotros hay un dicho que dice que uno no debe juzgar un libro por su portada. Y eso es justamente lo que nos enseña Jesús en este tema. No debemos de emitir juicios precipitados basados solamente en lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Sino que debemos de investigar más profundamente y discernir la verdad en cada situación. Y el último aspecto que vemos en las Escrituras, en los Evangelios, es que Jesús nos enseña a discernir la voluntad de Dios. Mateo 6:33, vean qué lindo este texto, ¿verdad? Porque Jesús enseña que el discernimiento implica buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que define entender cuál es esa verdadera voluntad de Dios. Esto significa que el discernimiento espiritual, hermanos, debe estar orientado en comprender y vivir conforme a la voluntad de Dios. Para Jesús, discernir bien es buscar lo que es importante. El reino de Dios debe estar por encima de las preocupaciones de este mundo. Amén.
Vean que estas son algunas de esas enseñanzas de Jesús que tenían que ver con el discernimiento. Pero como vemos, este tema del discernimiento es muy relevante para él, para Jesús, ¿verdad? Él lo aplicó en muchas áreas en su vida. ¿Por qué? Porque nos permite vivir sabiamente, tomar decisiones alineadas a esa voluntad de Dios y reconocer esa verdad esa verdad de Dios en un mundo lleno de confusión. Más adelante en las Escrituras se reafirma la necesidad de aplicar este filtro del discernimiento en todas las cosas, hermanos. Y es que yo creo que hoy más que nunca necesitamos aplicar este filtro en cada una de las áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 y 22, que fue el texto bíblico que la pastora nos compartió hoy, el apóstol Pablo le pide a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que lo examinen todo. Escúcheme bien, examínenlo todo, es lo que les dice, que retengan lo bueno y que se abstengan de toda especie de maldad. ¿Por qué Pablo estaba diciendo primeramente que debemos de escudriñarlo todo? ¿Qué era eso que nosotros debemos de escudriñar? Yo quiero que ustedes me sigan en esto. En el segundo viaje misionero de Pablo, ¿por qué fue que Pablo yo quiero que llevarlos a que entendamos el contexto, porque es que Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que deben de examinarlo todo y que deben de retener lo bueno. Es justamente en ese segundo viaje misionero donde Pablo y Silas pasan por este lugar que se llama Tesalónica, que era una ciudad estratégica, muy interesante, ¿verdad? Porque tenía un interés político y económico. Y en ese puerto muy próspero es que ellos vienen y comparten este mensaje del evangelio. Como eran sus costumbres, ellos fueron a las sinagogas y de ahí muchos judíos se convirtieron a Cristo. Lo mismo que muchos gentiles, muchos griegos, ¿verdad? Y mujeres distinguidas de la ciudad. Pero había, hermanos, un grupo de judíos que se les opusieron. Había siempre un grupo ahí ¿verdad? Que estaban duros de corazón. Y ellos los acusaron ante las autoridades por traición, porque ellos en teoría estaban promoviendo un nuevo rey, ¿verdad? Por lo que entonces ellos tuvieron que irse de ese lugar, tuvieron que salir en carrera de ahí. Tiempo después, Pablo envía a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos de esta iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Aquellos creyentes de aquel lugar. Y cuando regresaron las noticias a donde Pablo, ¿verdad? Eran buenas noticias, pues se habían mantenido fieles en medio de la persecución que había en aquel tiempo. En este último capítulo de la primera carta de Tesalonicenses, Pablo les da una serie de lineamientos prácticos. Yo digo que son consejos de vida a los hermanos de esta iglesia. Eran un total de 22 directrices, 22 consejos que Pablo llegó y les escribió a estos hermanos, que no devolvieran mal por mal, que no hicieran o que hicieran lo bueno los unos por los otros, que estuvieran siempre gozosos, que oraran sin cesar, que fueran agradecidos, que nunca apagaran el fuego del Espíritu Santo que había en ellos y otras cosas. Vean qué lindos consejos que hoy nosotros podemos hacer nuestros en este día, en este tiempo. Yo creo que hoy necesitamos escuchar cada uno de ellos, porque esos son consejos que nos van a permitir vivir en nuestra vida cristiana de una manera correcta. Así era como ellos debían de conducirse en esta vida cotidiana. En esa preparación, ¿para qué? Para el retorno, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que era el centro de la predicación del apóstol Pablo. Él les recordó que la voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso que Pablo dijo, la santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor.
Lo que significa que entonces todos los creyentes hemos sido separados del mundo para servir al Señor. Sin embargo, en otro sentido, los creyentes también, hermanos, nosotros debemos de santificarnos. Vean qué interesante, porque cuando hablamos de santidad, muchas veces pensamos que la obra es solo del Espíritu Santo, la que Él debe, ¿verdad? La que está haciendo en nosotros, hermanos. Y es que está haciendo una obra. En el momento en que nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, vino el Espíritu Santo y empezó a hacer una obra en nosotros. Esa obra está en proceso y va a terminar ¿en qué momento? En el momento en que venga Cristo o que estemos nosotros en su presencia. Pero mientras nosotros estamos aquí, hermanos, hay una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y es de santificarnos, lo que implica una acción de nuestra parte. Y esto lo que conlleva es que nosotros nos alejemos del pecado. Todo cristiano que aguarda el regreso de Jesús debe vivir una vida santa. Escúcheme bien, porque muchas veces nos gusta escuchar otro tipo de predicaciones donde nos hablan de bendiciones y donde nos hablan de promesas, pero cuando nos dicen que debemos de vivir una vida santa, no se escucha ningún amén. Curiosamente. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos enseña cuál es el camino para que nosotros podamos vivir en santidad a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto está a la vuelta de la esquina. Quiero que sepan que Cristo viene pronto. Entonces este mensaje cobra una relevancia muy linda. Porque de la misma manera que Pablo le escribió a los tesalonicenses todos esos consejos en relación a la manera en la que debían de vivir en espera de ese momento glorioso cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que vemos que percibimos, que sentimos esa venida de Cristo tan pronta? Pero este texto, este verso 21 de Primera Tesalonicenses, usted ve que lo primero que nos dice es que debemos de examinarlo todo. Examinarlo todo, lo primero que dice, ¿verdad? Y si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, cuando voy al supermercado a comprar frutas o verduras o algo similar, yo me tomo la tarea de inspeccionar, de tantear, ¿verdad? Yo no sé a ustedes si les pasa como a mí, ¿verdad? Mi esposa no es tan, ella coge y echa lo que... Pero yo me tomo el momento para tantear el aguacate para ver si está bueno. Lo más triste que uno le puede pasar, hermanos, es que usted llegue a la casa con el antojo que se le salen las babas y abre ese aguacate que se ve rico, hermoso, y está todo negro por dentro. Qué triste. Pasa a veces, ¿verdad? Yo creo que eso que hacemos cuando vamos de compras al súper, debemos de entender que hay un dicho también que dice que todo lo que brilla no es oro. Y a veces las apariencias nos engañan, ¿verdad? Por eso hacemos ese proceso de selección basado en la dureza, en el color, en el tamaño. Y es después de todo eso, entonces escogemos y compramos. Eso es justamente lo que significa examinar. Es observar atentamente y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer sus características, sus cualidades, su estado. Y cuando Pablo dice examinarlo todo, debemos de entender esa frase a la luz del versículo 20.
Vea que estamos leyendo el 21 y el 22, pero tenemos que devolvernos un poquito al versículo 20, que se habla acerca de las profecías. Él da a entender que no hay que aceptar todo lo que se pueda decir, lo que alguien pueda venir a decirnos de parte de Dios. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Y hoy justamente se hablaba de este tema en el discipulado, ¿verdad? Ahora le dije, Rebe, ¿qué estás haciendo? Me estás boicoteando la predicación, ¿verdad? Era el tema que se estaba hablando en el discipulado. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermanos, cuando podemos oídos a todo, pero no tenemos un discernimiento de lo que estamos oyendo? No le pidamos a Dios esa sabiduría para entender si recibimos o no. Nos pasa que, ¿verdad? Como estas personas que llegan y cogen lo primero que hay. No tantean, no miran, no disciernen. El término griego usado para este versículo, cuando dicen examinar, es dokimazo. Ese es el nombre, en griego, que habla de examinar y se traduce como analizar, como probar y como demostrar. Esa práctica de analizar, probar o demostrar lo que escuchamos va ligada, hermanos, a la madurez espiritual. Escúcheme bien. Esto, analizar, probar y demostrar, va ligado a la madurez espiritual y al discernimiento. Hebreos capítulo 5, verso 14. Si está apuntando, apunte este texto bíblico. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y entre el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces, hermanos, como les digo, estos elementos que mencionaba antes, el analizar, el probar y el demostrar, van alineados, están asociados a la madurez y al discernimiento. Este discernimiento que habla este texto bíblico de Hebreos, hermanos, es la capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo de poner a prueba lo que un profeta o lo que un predicador puede asegurar. Como les decía antes, estamos viviendo tiempos finales y el Señor nos advirtió que íbamos a tener tiempos donde íbamos a ver lobos vestidos de ovejas. Por lo tanto, necesitamos tener nuestro sentido espiritual en su más esplendores, atentos, de manera de que, hermanos, podamos discernir lo que nos están diciendo. Y es que muchas personas, yo les decía a ellos en el ministerio, ahora en el grupo de estudio, de discipulado, yo les decía que hay muchas personas que hoy les gusta que les hablen al oído. El Señor te dijo, el Señor me dice que te diga. Y cuando son bendiciones, hasta que nos deshacemos. Pero yo no sé si usted ha visto que son pocos los profetas que hablan de juicio, de arrepentimiento. Y eso es lo que, si vemos en la palabra de Dios, los profetas, eso era lo que hacían: reprender, arrepiéntanse. Eso era la palabra de Dios. Pero muchas veces nos gusta que nos hablen bonito. Ay, hermanos, pero no nos gusta leer la Biblia. No nos gusta tomar el tiempo para venir a consultar la palabra de Dios. Y vean ustedes que nosotros somos tan afortunados, somos tan bendecidos de que en este tiempo, a diferencia del Antiguo Testamento, de las personas que vivieron antes, que no tenían la única manera que tenían de comunicarse con Dios
era a través de un profeta o un sacerdote, porque no tenían esa comunión directa. Pero nosotros hoy tenemos la palabra de Dios con nosotros. Pero queremos que sean otros los que se acercan y nos dicen: palabra, Señor, pastor, ¿usted cree que puede darme una palabra? Y lo que hacemos es darle la Biblia. Lea la palabra. Porque es muy fácil que otros sean los que quieran, ¿verdad?, pedirle a otros. Pero no estamos dispuestos nosotros a pagar un precio. No estamos dispuestos nosotros a hacer lo que el Señor espera y demanda de nosotros. ¿Saben? Porque la unción que tiene una persona, porque usted la ve muy espiritual y la ve y cómo Dios la usa, hermanos, porque Dios usa a personas grandemente. Y quiero con esto, ¿verdad?, hacer esa aclaración. Lo que yo quiero hacerles saber es que debemos de discernir. Debemos de pesar las cosas cuando nos las dicen, de manera de entender si lo que me están diciendo realmente viene de Dios o viene del corazón de esa persona. El discernimiento de espíritus, hermanos, es un don de Dios. Escúcheme bien. El discernimiento de espíritus es un don de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 10 se dice, refiriéndose a los dones espirituales, que el Espíritu Santo reparte a su iglesia y dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que da los dones. Y en este caso el discernimiento es un don del Espíritu. Examinarlo todo requiere esa dirección, requiere ese acompañamiento del Espíritu Santo para que podamos discernir con sabiduría. Debemos de examinar o evaluar lo que oímos y retenemos, que sea bueno, que sea genuino, que sea lo que es verdad. Y la norma, escúcheme bien, porque esto para mí es muy importante que usted se lleve hoy. La norma, el filtro para que lo que examinamos, esas predicaciones, esas enseñanzas, hermanos, es que ahora abundan en todo lado. Basta con abrir YouTube y ponerle ahí y van a aparecer cientos de predicadores, cientos de prédicas. Y muchas veces no tomamos el tiempo para discernir lo que estamos escuchando. Pero saben, la evaluación que nosotros debemos de hacer, o el filtro para pasar esto, es a través de la palabra de Dios. La norma y el filtro para lo que examinamos, para todo lo que examinamos, debe ser la palabra de Dios. Porque entonces, si no se vuelven verdades objetivas, no, es que yo creo que es así. No, es que yo creo que es así. Creo que lo que dijo el pastor es correcto. ¿Dónde está tu base de creencia? Yo te digo que si tu base de creencia no es la palabra de Dios, estás equivocado. El Señor dice: retengan lo bueno. Que esa es la segunda parte de este texto bíblico del verso 21. Retengan lo bueno. ¿Qué es lo bueno para usted? ¿Qué es lo bueno para usted? Si hiciéramos una encuesta de qué es lo bueno para usted, yo creo que aquí duraríamos, ¿verdad? Hasta la tarde probablemente. Quizás esta pregunta sea también, ¿verdad?, un poco ambigua, porque las respuestas estoy seguro que van a ser muy variadas. ¿Qué es lo bueno para usted? Como le digo, puede ser muy variado. Pero yo quiero que usted considere la respuesta a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Pablo nos dice que retengamos lo bueno, pero ¿cómo sé yo qué es lo bueno para mí o lo malo para mí?
¿Cómo sé yo qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que lo que yo creo es lo bueno y que es lo realmente justo? ¿Cómo sé eso? Quisiera hacerles una pequeña ilustración. Yo quisiera que usted piense, ¿verdad? O considerara que usted desde que vino a la iglesia, usted desde que fue, ¿verdad? Desde que lo trajeron pequeñito a este lugar o desde el tiempo que usted viene, a usted desde que entró a usted por esa puerta le dijeron que esta estrellita es de color azul. Y se le predicó y se le dijo que esto es de color azul. Entonces, de usted dice, sí, claro, esto es de color azul. Aunque esta afirmación no sea correcta, pero a usted le dijeron, es de color azul, ¿verdad? Entonces dice que un día invitan a un pastor o un predicador a su iglesia y este le dice que a la luz de la palabra, esto es de color rojo. Y más de uno se levanta indignado y se va y dice, no, porque eso es de color azul. Probablemente, hermanos, muchos van a desechar, como le digo, esa afirmación. Y hasta hereje le van a decir a la persona que invitaron, pastor, ¿cómo se le ocurre invitar a esas personas herejes que dicen que el globito es rojo? Sencillamente porque va en contra de lo que usted le hace, lo que ustedes les han enseñado, de manera que muchos podrán desechar la verdad. ¿Por qué? Por una tradición, por un paradigma, porque eso fue lo que me enseñaron. ¿Ustedes saben lo que es un paradigma? Un paradigma es algo que usted aprendió con el tiempo y usted nunca cuestionó por qué lo hacían las cosas de tal manera. Simplemente asumió que como su mamá le daba, por ejemplo, no sé, cortaba los plátanos en rodajitas en vez de hacerlos cuadrados, usted aprendió a hacerlos en rodajitas. Y usted no, si alguien le pregunta, pero ¿por qué los corta en rodajas? No sé, es que esa no es la forma correcta. Eso es un paradigma. Cosas que aprendimos y que nosotros asumimos como que están bien. Nunca nos cuestionamos si realmente era lo correcto o no. Simplemente asumimos que eso era lo correcto, que estaba bien. Y pasa justamente con esto, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros nos aferramos a los paradigmas, nos aferramos a la tradición, porque es lo que nos enseñaron y entonces no lo cuestionamos. Esto es solamente, como le digo, una pequeña ilustración, pero refleja una realidad en muchas iglesias, hermanos. Muchas personas que han sido enseñadas con doctrinas falsas, erróneas por tanto tiempo, y que por no analizar, por no probar, por no demostrar tal enseñanza, entonces lo creemos todo. Y lo peor es que cuando viene alguien y nos dice la verdad, automáticamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo desechamos, lo descalificamos, porque hacemos una mala interpretación de un texto bíblico, por ejemplo, y su criterio, y desechamos lo malo, lo asumimos como que es malo, sin haberlo antes pasado por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo correcto, qué es lo que es cierto? En la Biblia se nos cuenta un gran ejemplo de los hermanos de la iglesia de Berea. Fue justo esta ciudad donde fueron Pablo y Silas después de salir en carrera, cuando salían apresurados por el asedio de los judíos en Tesalónica. Esos que no estuvieron de acuerdo con ellos y empezaron a asediarlos, ellos salieron en carrera y fueron a este lugar de Berea. Y en Hechos 17:1 la escritura dice, refiriéndose a estos hermanos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra, escúcheme bien, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Este texto bíblico de Hechos 17:1, hermanos, nos tiene que dar 3 enseñanzas, o podemos extraer 3 enseñanzas de esta historia, de estos hermanos de la iglesia de Berea. 3 principios que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. Primero, que la palabra se debe recibir con toda solicitud. Fue lo primero que ellos hicieron. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con cuidado, con atención, con interés, con buena gana. ¿Cómo está recibiendo usted la palabra de Dios en este día? ¿Cómo la está recibiendo? ¿Con solicitud? ¿De buena gana? ¿Con cuidado? ¿Están poniendo atención o su interés está en el partido? ¿Su interés está en la comida? ¿En los frijoles que dejó puestos? ¿En el aguacate que tiene que ir a comprar ahora, que no le salga malo? ¿Dónde está su atención? ¿Dónde está su atención? La palabra, el otro aspecto que nos dice también este texto, es que la palabra no solamente se debe escuchar. Son esos principios bíblicos que yo espero que ustedes también anoten y se los lleven grabados en su corazón. Este segundo, ya hablamos del primer punto. La palabra debe recibirse con solicitud. El segundo aspecto es que la palabra no solo debe escucharse, sino que debe escudriñarse. Es decir, se debe analizar, se debe de indagar y se debe de profundizar. Y el tercer principio que yo quiero dejarles a ustedes en esta mañana es que el mensaje se debe probar por la misma palabra. Hermano, lo que yo hoy estoy diciendo, ustedes lo deberían de filtrar en la palabra de Dios. Por eso yo veo que muchos no escriben, muchos ni siquiera toman nota. Están asumiendo que lo que yo estoy diciendo está correcto. Pero lo que nos está enseñando esto es que nosotros deberíamos de salir de aquí, ir a revisar, a ver si es cierto que habían unos hermanos en Berea que escudriñaban la palabra. Esto va a hacer que, hermanos, si nosotros aplicamos estos principios y pasamos por el filtro, todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar, o lo que va a hacer es que nuestro conocimiento venga a Dios y no sean solamente palabrerías. Hermanos, es que lo que yo estoy diciendo aquí, eso no es nada si no está amparado en lo que la palabra de Dios dice. Si aplicamos correctamente estos 3 principios, entonces vamos a estar preparados. ¿Para qué? Para retener lo bueno. Vamos a estar preparados para retener lo bueno. Todo lo que alguna vez pueda decir aún, ¿verdad? Alguien que asegure tener el don de profecías, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda, escúcheme bien, y ese es el cuidado que tenemos que tener. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Quiere decir que hay personas que pretenden estar inspirados, pero no lo están. Y nos advierte la palabra que debemos de tener cuidado. No crean así como así, no se dejen ir a la primera, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Están conmigo? Hermanos, retener lo bueno, pasarlo por un sedazo de discernimiento. Debe quedar claro lo noble y moralmente hermoso después de que usted zarandea lo que usted pasa, ¿verdad? Lo que queda, hermanos, es lo bueno. Es poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Jesús constantemente exhorta, hermanos, a sus seguidores a ejercitar el discernimiento, no solo en las decisiones morales, sino también en la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es santo, entre lo que es divino y lo que es mundano.
Que el discernimiento, hermanos, es dado por Dios a través del Espíritu Santo, recordemos, recibido por medio de la palabra de Dios y por medio de una mente renovada. Termino diciendo esto, hermanos, estos tiempos requieren que los cristianos tengamos un conocimiento profundo en la palabra de Dios, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, estar apercibido de que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, y que tengamos un deseo ferviente de obedecer al Señor y hacer su voluntad. Yo quiero invitarlos hoy, hermanos, a que nos unamos en oración y que le pidamos al Señor que traiga a nuestra vida un discernimiento espiritual, que anhelemos los mejores dones, que le pidamos al Señor: Señor, necesitamos que tú quites toda venda de nuestros ojos, que nos ayudes a ver con claridad y que podamos entender lo que está pasando a nuestro alrededor, que podamos discernir los tiempos, que podamos discernir cuando vengan personas y vengan con una verdad a medias. Y es que saben, esa es la mentira más grande del diablo. Él se viste como ángel de luz con el propósito de engañarnos y nos tira verdades a medias. Y muchas veces nos vamos ahí, ¿verdad?, resbalados como una semilla de guava, sin poner ni siquiera las manos donde vamos a caer, porque no lo pasamos por ningún filtro. Necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que traiga un avivamiento, un fuego en nuestro corazón, que arda y que nos apasionemos por Él, por su palabra, por estar en su presencia. Que podamos decir como el salmista: es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Que podamos discernir lo bueno, que podamos discernir todo lo mejor de Dios para cada uno de nosotros. Que también pidamos a Dios que nos revele su palabra, hermanos, que nos revele la verdad, hermanos. Y es que si nosotros, escúcheme bien, no conocemos la verdad de Cristo, o conocemos solamente la verdad de Cristo parcialmente, estamos expuestos para que el enemigo nos engañe. Hoy necesitamos pedirle a Dios que esa verdad de Jesús en nuestra vida sea revelada, porque dice la palabra de Dios que debemos de perseverar en su palabra para ser verdaderos discípulos, y que entonces se nos va a revelar la verdad y vamos a ser libres. Eso es lo que dice Juan capítulo 8 versos 35 y 36. Perdón, 31 y 32. El verso 36 lo que dice: que si el Hijo lo liberare, seréis verdaderamente libres. Pero para que haya una verdadera libertad, debe haber una verdad revelada a nuestra vida. La verdad, ¿quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos que Jesús se nos revele a través de su palabra. Y yo quiero pedirle, hermanos, que hoy nos unamos en oración por eso, para que pidámosle al Señor hoy que quite todo paradigma, que quite todo tradicionalismo, que quite toda barrera que muchas veces nos hemos puesto en nuestra mente, que nos impide tener una verdadera libertad en Cristo. Que podamos tener esa llenura del Espíritu Santo, que podamos tener una vida sana para tener una vida santa, que es lo que Él espera y demanda de nosotros. ¿Por qué no se pone en pie? Le invito a que se ponga en pie y vamos a terminar orando. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana, como les digo, que nos ayude a discernir para entender qué es lo bueno y que lo podamos retener, pero también que ponga una voluntad en nosotros para alejarnos de todo lo malo. Hoy necesitamos, yo no sé a usted, yo creo que el Señor hoy nos está dando una clave. Quizás usted ha estado viviendo
y como resultado de esa manera de vivir está viendo cosas malas. Quizá usted no ha pasado por la zaranda muchas cosas. Quizá usted, su forma de vivir lo está llevando a dar traspiés. Y usted está cansado de eso. Usted dice: qué raro, cómo pasa el tiempo y yo no veo cómo crezco, cómo maduro en mi relación con el Señor. Quiero que le pregunte al Señor: ¿qué está pasando? Y que sea el Espíritu Santo revelándole a su corazón cuáles áreas de su vida necesitan una revelación de esa verdad de Cristo. Que venga a decirle, que venga a hacerle saber que Él es su sanador, que Él es su proveedor, que Él es su protector. Yo no sé qué está pasando usted hoy. Yo no sé qué lo trajo a este lugar. Pero yo creo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida hoy. Sé que en su amor y en su misericordia Él tiene un amor y un cuidado por cada uno de nosotros muy especial. Y sabe lo que usted está viviendo y sabe lo que usted está pasando. Sabe cada una de sus necesidades. Aún incluso antes de que usted abra su boca, Él ya conoce sus pensamientos. Y yo le invito en esta tarde ya, usted pueda inclinar su rostro, que pueda tomar un tiempo, un momento. Es entre usted y el Señor. Cierra sus ojos. No, aquí no se trata de pensar si hay alguien que me está viendo a la par. Qué vergüenza eso. Yo quiero que usted se concentre. Es usted y el Señor en este tiempo. Y que usted le diga: Señor, aquí estoy. Estoy delante de ti, Señor. Transparente, porque tú conoces todo de mí. Incluso áreas de mi vida que, Señor, han estado ocultas en lo secreto. Pero tú la conoces toda, Señor. Y queremos pedirte que seas tú, Señor, para nosotros en este día esa verdad que hoy necesitamos conocer. Quiero pedirte, Señor, que tú te reveles a tu pueblo hoy, Señor, como su sanador. Hay muchas personas que en este día, Señor, están necesitando, están requiriendo, están pasando, Señor, por situaciones de salud. Yo quiero que tú, Señor, que tu verdad se revele a ellos como ese Dios sanador. Pero también sé que hay personas que están pasando, Señor, por situaciones familiares complicadas. Señor, yo te pido que tú, Señor, levantes bandera por ellas. Que tú, Señor, vengas a manifestarte de una manera especial en esa situación familiar que muchos estamos viviendo, Señor. Si por alguna razón hay alguna persona, Señor, en esta mañana o en esta tarde ya, Señor, que está viviendo alguna situación económica que le está agobiando, Padre, yo quiero pedirte que tú te reveles como su proveedor en este día. Que la verdad tuya, Señor, sea la que prevalezca. Señor, echamos fuera toda mentira del enemigo que haya querido venir, Señor, a traer mentira o verdades a medias que son grandes mentiras, Señor, a nuestra vida. Recuérdanos, oh Dios, que tú eres el camino, que eres la verdad y la vida. Recuérdanos, oh Dios, que tú nos amas. Recuérdanos, oh Dios, que nos has dado herramientas, que nos has dado dones y talentos, Señor. Y yo oro, Señor, para que tú, Señor, hoy, Señor, avives esos dones, esos talentos en tu pueblo, en el nombre de Jesucristo, que sean manifestados, que sean, Señor, puestos en práctica, que haya un mover de tu Espíritu Santo, Señor. Y que como la iglesia de Corinto, Señor, que podamos ver, Señor, una manifestación gloriosa de dones en tu pueblo para darte la gloria a ti, Señor. Trae, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor,
un corazón, pon en ellos un corazón sensible, un corazón, Señor, deseoso de ti, Señor, un corazón apasionado, un corazón, Señor, sediento de ti, Señor. Pon en cada uno de nosotros, oh Dios, un hambre, Señor, de ti, de estar en tu presencia, de estar, Señor, contigo, de tener una relación más profunda contigo, Señor, es nuestro anhelo en esta mañana. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos discernir y podamos ver, Señor, con tus ojos, que podamos entender, Señor, muchas de estas cosas que tal vez hoy, Señor, no estamos viendo con claridad, que estamos enfrentando en nuestras fuerzas, pero, Señor, que sabemos que solamente a través de tus ojos podemos discernir, Señor, cuando son cosas que no vienen de ti. Cuando son cosas, Señor, que el enemigo está haciendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en nuestras relaciones. Ayúdanos, oh Dios, a desenmascarar todas aquellas cosas que están ahí en lo oculto y en lo secreto, que queden en evidencia a la luz de Cristo, para que tú puedas obrar, para que tú puedas sanar, para que nosotros podamos accionar, Señor, con una estrategia de reino, con una estrategia, Señor, de victoria, porque es la victoria en Cristo que tú nos has dado y la que hoy nosotros abrazamos para seguir, Señor, adelante en este camino que tenemos por delante. No queremos estar estancados, no queremos estar, Señor, caídos o derrotados. Hoy, Señor, nos levantamos en el nombre de Cristo. Hoy, Señor, nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Y bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en tu nombre, pidiéndote, mi Dios, que sea derramado sobre cada uno de ellos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Trae perdón, trae sanidad, trae, Señor, liberación, restauración a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay poder y autoridad. En ese nombre es que hoy, Señor, oramos, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en este día. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares. Que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida santa. Que podamos, oh Dios, vivir en santidad. Con tu ayuda es posible. En nuestras fuerzas, Señor, sabemos que no podemos, pero gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestro diario caminar, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.